Bueno. ¿En cuál? ¿Sí? Dale más para abajo, Dani. Vamos ahí a lo que es la ley del Ohm, ahí donde recapitular un poquito de lo que vimos. Si se ve la pantalla, chicos, me pueden ahí confirmar. Ok. Si se ve, chicos, ahí los que nos están viendo a través de Zoom, sí se ve la presentación. ¿Sí nos Sí, escuchamos sí se ve, claros? José. Sí, ok. Eh, ok, se ve todo. Ok, bueno. Pues vamos a recapitular un poquito lo que vimos la sesión pasada. Vimos ahí unas cositas de la ley del Ohm. No terminamos de profundizar tanto. Vamos a ver ahorita tipo de circuitos, serie, paralelo. Vamos a tocar un poquito lo que son circuitos mixtos, ley de Kirchhoff. Y así pues vamos a poder analizar un poquito más los diagramas y sobre todo los circuitos eléctricos. No sé si de la clase pasada, chicos que están aquí en vivo y los que están acá en Zoom, quedó alguna pregunta o ha surgido alguna duda a través de esta semana. ¿Todo bien? ¿No? ¿Todo claro? ¿Acá presente? ¿Público presente? Todo bien. Bueno, bueno, para empezar aquí el tema, pues, bueno, recapitulando un poco, como hemos dicho, pues la ley de Ohm, fue un físico matemático alemán que propuso esta ley, donde van a conjugar estos tres papelitos, voltaje, amperaje y resistencia, y los denominó ahí, que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, este principio, de hecho, lo vamos a seguir viendo durante todo este año de certificación. Vamos a estar viendo ahí algunos cálculos, al momento que nos vayamos a los coches a trabajar en los diagramas o en los circuitos como tal, vamos a empezar a diagnosticar a través de este tipo de ley, de la ley del Ohm. Y pues se van a ir aplicando lo que son las leyes de Kirchhoff y luego también lo que es la ley del Watt, la ley de la potencia. ¿Quedan? ¿No todo bien? Ok. Dani, ¿le puedes dar hacia la siguiente hoja, por favor? Eh, no, que no quedó dudas, Dani. Sí, Paul, sí. Paul, sí, sí. Sí. Bueno, y aquí, pues lo que ya dijimos es establece la diferencia potencial que aplicamos entre extremos de un conductor determinado. Es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, que viene siendo el amperaje, situado por un conductor o un circuito cerrado. Y la ley la completó, pues, introduciendo lo que es el valor o la noción de resistencia, que como ya sabemos, todos los componentes o todos los materiales crean o tienen resistencia a esta cualidad, de oponerse al flujo de electrones y pues va a depender del tipo de materiales. Digo, existen tipos de materiales conductores y materiales aislantes y semiconductores que poco a poco vamos a ir conociendo ahí sobre el tema. La siguiente hojita, Daniel, por favor. Sí. Ya. Bueno, ahí vemos lo que es la grafiquita de cómo de la ley del Ohm, que por ahí Daniel nos dijo ahí una manera de como cuál él se la aprendió. ¿Cuál era, Daniel, la manera en la cual tú la aprendiste? Vida de Reina Isabel. Bueno. Eh, y vemos aquí los diferentes desplazamientos dependiendo qué es lo que queremos calcular, si queremos calcular el voltaje, si queremos calcular la resistencia o la intensidad. ¿Puedes proseguir a la siguiente página, Daniel? Yo sé que quieres ser camarógrafo por un día, pero bueno, y un circuito eléctrico, pues como sabemos, es una asociación entre conductores que hacen posible la circulación de la corriente. En todo circuito eléctrico vamos a tener consumos y resistencias, que son elementos que transforman la energía eléctrica en algún otro tipo. Por ejemplo, los resistores o las resistencias que pueden haber en un circuito electrónico digital, inclusive circuito eléctrico, pues estos van a disipar la energía o van a transformar la energía eléctrica en energía calorífica para poder hacer ahí lo que es la conversión de la energía eléctrica.
por la transformación, esta pérdida que vamos a tener al momento que ellos se ponen al flujo de electrones. Los elementos básicos del circuito eléctrico pues son el conductor, que viene siendo el cableado, o puede ser una placa de conexiones o una placa de donde vamos a poder instalar algún componente electrónico. Y vamos a tener una fuente de energía que en este caso pues nos lo puede dar un transformador desde que tenemos ahí en nuestros hogares, en el uso doméstico, o puede ser también una batería. En el caso de que estamos ahorita hablando sobre electromovilidad, pues tenemos un paquete de baterías que va a tener una carga eléctrica que la vamos a utilizar como fuente de energía. Y vamos a tener uno más consumido de sus resistencias. Un consumidor que viene siendo, chicos, hay una preguntita. ¿Qué viene siendo un consumidor? ¿O qué le llamamos consumidor en un circuito eléctrico? Ahí levanten la manita, podemos participar, igual el público que está aquí presente. ¿Qué viene siendo un consumidor? Puede ser un accesorio, ¿no? De un Ok, sí. la carga del circuito. Daniel, si tienes prendido tu micrófono. Ahí, José, Ah, ok. ¿me escuchas, José? Sí, Por ejemplo, ahí cuando hablen los alumnos físicamente que enciende el micrófono y tú lo apagas para que pueda verse la pantalla principal, el alumno que esté hablando. Daniel, bueno, ahí ya te aquí después de los problemas técnicos, bueno, sí, aquí nos comenta Paul, el motor es un accesorio tu cámara que está consume el apagada. amperaje, algo que consume energía, ok. Sí, 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 exactamente, son este tipo de componentes que nos van a consumir o que van a exigir la carga que puede tener la fuente de energía para poder hacer un diferencial de potencial y que empiece a fluir los electrones a través de un circuito cerrado. ¿Alguien aquí que nos pueda decir también qué puede ser un consumidor? A ver, chicos, ahora sí ya después del... Sí, pero ¿qué puede ser un consumidor? O sea, que un ejemplo, un consumidor en un circuito eléctrico. un componente, sí, un poco resistencia. Sí, un motor, un foco, así como dicen aquí en nuestro chat. Un motor eléctrico, exacto. Bueno, sí. Ya. Aquí comenta Aarón Ramírez, focos, relevadores, motores, actores en general, exactos. Son aquellos que consumen la energía o que van a requerir esta energía para poder manipular o controlar o transformar la energía. Por ejemplo, un foco pues transforma la energía eléctrica en la energía calorífica. Por ejemplo, los foquitos de antes que tenían unos cablecitos ahí y transformaban lo que era la energía eléctrica a energía calorífica para poder iluminar nuestro cuarto o así. Ya vamos a ver. Dani, no se ve la presentación. No, ya está. Pero- Sí, bueno, es que ahí se ve la presentación, chicos, de nuevo. Es que Daniel está batallando. Ya. ¿Lees más adelante, Dani? Un poquito. Ok, aquí nos quedamos. Dale otra a la siguiente, Daniel. Aquí, bueno, en un circuito eléctrico se encuentran elementos activos y elementos pasivos según suministran o consumen electricidad. Entonces, un motor eléctrico, un foco, una bombilla,
Un actuador, pues son elementos pasivos, son aquellos que van a requerir la energía para poder hacer un trabajo o ejercer la transformación de la energía. Elementos activos, pues son aquellos que suministran la energía, que pueden ser baterías, pilas, y alguna fuente de alimentación. Adelante, Dani, por favor. También, de acuerdo a la función que cumplen, los elementos del circuito se clasifican en generadores, elementos de control y receptores. ¿Qué son generadores? Bueno, por ejemplo, en un vehículo convencional de combustible tenemos un alternador. El alternador vendría siendo un generador porque va a recargar nuestra batería auxiliar, nuestra batería de 12 voltios, para poder seguir encendiendo nuestras luces, tener el estéreo y que funcione toda la electrónica dentro de nuestros coches. ¿Sí? Y bueno, elementos de control, ¿dónde vemos los elementos de control? De un interruptor, un apagador, un relevador o inclusive algún microcontrolador. Digo, tenemos ahí en las unidades de mando hay transistores y hay compuertas digitales donde podemos controlar pulsos, señales o inclusive poder mandar que nos mande ahí un tipo de advertencia en nuestro cuadro de instrumentos cuando estemos manejando o que haya algún problema en nuestro coche. Y receptores, pues van a ver. ¿No? Sí, por favor. Y bueno, aquí ya explica un poquito más lo que son los generadores, pues como ya vimos recapitulado, pues proporcionan la energía necesaria para que sigan moviendo en el circuito. Por ejemplo, las pilas, batería, bueno, en teoría podrían ser los motores eléctricos. Por ejemplo, en el momento que un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido pasa a fase de regeneración o frenado regenerativo, pues se convierte el motor eléctrico en generador para poder recargar nuestras baterías y todo esto. Y receptores son aquellos que transforman la energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. Por ejemplo, los foquitos que ya hablamos o los motores eléctricos, que ya hemos hablado mucho de ese tema, donde van a transformar la energía eléctrica en energía mecánica para poder hacer un esfuerzo, un trabajo, para poder girar las llantas, para mover una polea o para mover cualquier otro tipo de cosas que queramos, dependiendo del uso que le vayamos a dar. Y elementos de control, pues son aquellos que dirigen o interrumpen la corriente eléctrica, que van a poder hacer al momento que se cierre, pues van a cerrar lo que es el circuito y van a empezar a fluir los electrones a través del circuito eléctrico. ¿Sí? Adelante, Daniel, por favor. Y bueno, no atrás, te paso estos. Ahí. Una representación gráfica normalizada, pues podría ser así algo muy simple, donde se representan gráficamente los componentes que estamos utilizando y algunos símbolos, pues que internacionalmente pues son reconocidos, ¿verdad? Y también tenemos un esquema o una representación gráfica de un circuito eléctrico, que prácticamente lo que vemos aquí en la lámina o en la presentación, que están viendo ustedes ahí en su casa o donde estén, donde se encuentren, pues vemos que tenemos una fuente de voltaje que es una pila de 9 voltios y al igual acá en el esquema la tenemos representada por lo que viene siendo estas rayitas donde está el menos y el más. Y tenemos 3 bombillas que están conectadas en un circuito serie paralelo, donde tenemos dos foquitos en serie y uno en paralelo. Y tenemos 2 interruptores, uno que permite el paso hacia este foquito que está conectado en teoría en paralelo junto con los otros 2 foquitos. Si no sé si queda un poquito una duda ahí del esquemita que estamos viendo. Digo, es algo muy sencillo, es un diagrama muy sencillo, pero poco a poco, digo, conforme pasen estas sesiones, nos vamos a ver diagramas mucho más desarrollados, vamos a poder desglosar y sobre todo comprender de dónde parte la fuente de alimentación. Hay tipos de sistemas que son que les llamamos tipo de protección, que son los fusibles, donde vamos a tener que tener a lo mejor antes de un actuador o antes de un motor eléctrico, de un foquito o inclusive de un interruptor, vamos a poder tener lo que es un fusible para poder proteger todos estos componentes y a la hora que haya un pico de amperaje o un cortocircuito en dado caso, pues podamos eh, pues proteger todo nuestro circuito, nuestro sistema de trabajo. Vamos a ver también próximamente circuitos de control, circuitos de trabajo, para diferenciar cada uno de ellos. También vamos a desglosar un poquito más los diagramas para poder inclusive poder aplicar leyes, por ejemplo la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, y también hacer mediciones mediante herramienta que ya vimos en la sesión pasada que tenemos aquí en el EV Center, y al igual invitarlos, los que gusten venir a estas sesiones los miércoles, pues las puertas están abiertas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, chicas, que nos ven en casita, que nos ven, que están aquí presentes? ¿Todo bien? ¿Sí?
Ahí levanten la manita ahí en el chat, si todo va bien. Dale, Dani, la siguiente hoja. Así, ok. Ah, ok, Paul también puso así la manita. Bueno, ahí, ok. Bueno, y un poquito de la simbología básica de la electricidad, pues vemos estos, digo que yo creo que ya muchos de ustedes han tenido el gusto a lo mejor de conocer este tipo de simbología que es muy básica, pero es de muy fácil, bueno, es muy utilizable al momento que estamos desarrollando un circuito muy básico, un circuito eléctrico de control o tanto un circuito de trabajo. Y, por ejemplo, vamos a pasar al pizarrón, Daniel, donde vamos a explicar estos dos tipos de circuitos. ¿Cómo ves? Para que te traigas tu GoPro. Sí, en el pizarrón. Daniel. Pero no se ve. Ah, ya. Bueno, para los que están viendo. Los que están ahí en casita, bueno, por ejemplo, podemos empezar a diseñar un circuito. No, no estoy diciendo, ¿verdad? No, yo bueno, para los que nos están viendo, podemos diseñar o podemos empezar a diseñar un circuito de control, un circuito de trabajo, que uno va a hacer, en donde vamos a controlar lo que viene siendo el actuador o el motor eléctrico que vamos a utilizar. Vamos a empezar a partir de una fuente de alimentación, que como vimos en la simbología básica, puede ser una batería o puede ser una fuente de poder, en este caso pues una batería. Vamos a tener lo que viene siendo en nuestro circuito bueno, vamos a pasar un poquito más abajo para poder poner arriba el circuito de control, el circuito de control. Vamos a tener una fuente de poder positiva, negativo. Vamos a tener un fusible que va a ser más o menos así. Es el simbolito o la simbología básica que vamos a utilizar. Y este simbolito va a llegar a un relevador o un contactor. ¿Sí? Vamos a tener en el contactor un numerito que es el 86, que es la alimentación del lado positivo de la bobina, y del lado negativo va a ser el 85. Y este 85 puede ir aterrizado a tierra o puede ir al negativo completamente de nuestra fuente de poder. Vamos a poner nuestra fuente de poder a tierra, nuestro 85 a tierra, y así cerramos lo que es el circuito. ¿Sí? Podemos poner aquí, bueno, vamos a poder poner a lo mejor un interruptor, que puede ser la llave de encendido, o puede ser un switch como tal, ¿posible? Un interruptor, para poder controlar nuestra bobina, o cuando queramos inertizar nuestra bobina. Y en la parte de arriba vamos a poder alimentar quizás igual una fuente de poder, positivo y negativo, a través de un fusible. Va a llegar a nuestros contactores o a nuestro punto de interrupción aquí en el relevador. Ahí podemos conectar a un motor eléctrico. ¿Sí? El motor eléctrico va a ir hacia el negativo, al igual esta parte de aquí puede ser negativo. Por ejemplo, a la hora que hacemos o que tenemos un arranque para un motor eléctrico en la industria, podemos utilizar aquí voltajes amplios, podemos tener aquí una fuente de poder de corriente alterna, donde esta fuente de poder de corriente alterna en un motor monofásico va a pasar a través de un fusible, que va a ser una medida de precaución, donde vamos a poder proteger nuestro motor de alguna sobrecarga o algún exceso de amperaje, y lo vamos a poder controlar a través de una botonera, energizando lo que es la bobina para que cierre nuestro contactor y se pueda mover o podamos transformar esta energía eléctrica en energía mecánica para mover una bomba hidráulica o una banda de energía, un tipo de línea de producción. Entonces la parte de aquí abajo sería nuestro circuito de control, y la parte de arriba sería nuestro circuito de trabajo. Esa es la diferencia entre estos dos. Como dice su nombre, pues, es de control y otro es de trabajo.
¿Ha quedado alguna duda, chicos, chicas, de todo estos temas? ¿Todo bien? Y pues Pregunta. El motor debe de tener 3 cables, ¿no? bueno, en la industria, bueno, como hemos visto en otras clases, vamos a tener motores, ¿dónde está mi? Podemos tener, perdón, Padre, te me acercas mucho. podemos Me das tener en la industria motores monofásicos que solamente van a requerir un cable de alimentación, pero también vamos a tener motores trifásicos donde le llegan 3 cablecitos y una tierra. ¿Sí? Bueno, estos cuando son conexiones estrella, ¿verdad? Cuando son conexiones delta, vamos a carecer de este cuarto cablecito. Pero eso ya lo vimos en otra clase. Pero sí, o sea, vamos a ver, en la industria podemos encontrar estos 2 tipos de motores, de monofásicos y trifásicos. Aquí pone señor Aarón Ramírez Huerta. Sé que es una pregunta algo básica, pero tengo la duda de ¿por qué si la energía fluye de negativo a positivo, por qué se ponen los fusibles del lado positivo? Bueno, aquí, digo, no sabría ciencia cierta por qué los ponen en el lado negativo, pero es cuando el momento que sucede un cortocircuito, la energía que tenemos del lado negativo va a fluir hacia el lado positivo, entonces el cortocircuito iría hacia este lado, ¿sí? Y es mucho más fácil, digo, tanto en los circuitos de casos domésticos y hogar, todo, digo, nos han enseñado que siempre se pone el lado positivo a la hora del cortocircuito tenemos lo que viene siendo un exceso de amperaje y una caída en el voltaje, entonces el diferencial de potencial, que es el voltaje, pues va a caer a cero, sí, se va a caer a cero, próximo, casi siempre a cero, y vamos a tener un retroceso, un golpe de un pico de amperaje hacia este lado. Pone el señor Eduardo un comentario. Hay que buscarle el ángulo al pizarrón porque el verde casi no se ve con el brillo de la luz. Cambia el punto. A ver, vamos a probar. Digo, aunque yo lo veo perfectamente, ¿verdad? ¿Este se ve mejor? ¿Este se ve bien, señor Sí, Eduardo? está mejor. Entonces, en la industria no están utilizando motores bifásicos. No escuché bien la pregunta. De motores bifásicos no los utilizan en la industria. En esto. Bifásico. No, Bifásicos. desconozco de los motores bifásicos. Bueno, de hecho, no hay motores bifásicos, nada más tenemos monofásicos y trifásicos. A lo mejor lo que tú conoces como motores bifásicos es cuando alimentamos positivo y negativo, pero estos motores serían de corriente directa, no de corriente alterna. Mm, Sí. ok. Sí. Pone el señor Eduardo que es En- mero. Ok, gracias. Entonces, ahora escribes con rojo. Bueno, ahora con rojo. Entonces, al momento de que podemos tener nuestro circuito de trabajo, debes de tener un solo contactor, deberíamos de tener 3 contactores para cada una de las líneas, que sería línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces ocuparíamos un circuito de control y un circuito de carga independiente para cada una de las líneas y fusibles también para cada una de las líneas para cuando venga, a lo mejor tenemos un corto en la línea 1 dentro del embobinado, porque recordemos que tenemos 3 embobinados dentro del interior de nuestros motores, si un embobinado se pone en cortocircuito, pues para proteger esta línea, pues deberíamos de tener un fusible para cada una de ellas. ¿Sí? Pero bueno, en los coches funciona un poquito diferente, aunque esto internamente, bueno, no, el golpe crucial que va a tener al momento que nuestro motor eléctrico sufre un cortocircuito, va a tener ahí dentro de nuestro inversor o electrónica potencia, vamos a tener un fusible interno y este fusible al momento que se rompa, pues va a crear un código de falla, un código de avería y nos va a señalar en nuestro coche avería en sistema eléctrico de alto voltaje. Aislamiento. Sí, bueno, falla del aislamiento. Ya, Dani. Ya. Gracias Bueno, por espérame. estarme. Voy a apagar el micrófono. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? Sí, sí la entendieron. Va a haber preguntas. Al momento que terminemos este contenido, digo, todavía faltan algunos, ¿cómo se dice? Algunos temas, subtemas que estamos viendo en este capítulo.
va a haber un examen donde, a manera de, nos pidieron ahí que podíamos hacer un tipo de evaluación para todos ustedes. Entonces, vamos a la mitad casi de todo este capítulo. Son 3 capítulos que abarca el tema de la introducción a la ingeniería de automoción. Ahorita estamos viendo temas muy básicos, pero poco a poquito, digo, como han visto de la primera sesión a esta tercera sesión que llevamos el día de hoy, pues hay un poquito más de información, más contenido y sobre todo, pues vamos a empezar con cosas un poquito más densas y para que vayan haciendo apuntes en casa y los que están aquí en vivo, pues vayan ahí apuntando. Como quiera, la presentación la vamos a subir a Moodle, a la plataforma de Moodle, que todos tenemos acceso a esta plataforma, para que pues puedan darle un repaso y a la hora que llegue el examen, pues puedan ahí estudiar o echarle una leída a todo. ¿Sí? Dani, ¿puedes compartir la presentación, por favor? Déjame el otro piso. Sí, sí, está bien, Daniel, no te apures. Aquí los chicos esperan. Dani, ¿por qué siempre te sale ahí? Bueno, se ve, chicos, la pantalla ahí, levanten el pulgar, pulgarcito arriba, si se ve la pantalla, ok, ya. Bueno, entonces así digo, ahorita que vimos ahí el diagrama que les puse en el pizarrón, pues utilizamos este tipo de simbología básica, que de hecho pues la vamos a utilizar en muchos diagramas y la vamos a ver en muchos diagramas de coches. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Dani. Se escuchó bien, Rosa. Bueno, entonces vamos a, como hablamos, aparte de tener circuitos de trabajo y circuitos de control, pues hay 3 maneras en las que podemos conectar resistencias en un circuito, actuadores y todo este tipo de cosas que nos van que van a convertir la energía o van a hacer un trabajo en especial. Tenemos los circuitos serie, paralelo y mixtos. Estos van a depender del tipo de conexión y se representan. Digo, aquí tenemos representado por unos foquitos que al final de cuentas recordemos que todos los componentes que van a transformar la energía o que van a generar un trabajo, pues van a tener una resistencia interna. Digo, las bobinas de los motores tienen resistencias internas, los actuadores, los pistones, todas las válvulas, electroválvulas y todos estos mecanismos que pueden funcionar en un sistema, en un vehículo, tienen una resistencia interna como tal, porque si no tuvieran resistencia, pues se podrían quemar nuestros componentes. Ajá. Bueno, no, no, está bien. Ujú. Sí, no, no, está bien. ¿Referencia de qué dice? ¿Qué diferencia este chiquito y resistencia rectangular? Él lo hace por Bueno, esto nada más es una manera de representar la resistencia. Digo, comúnmente en la electrónica vemos esta resistencia en forma de piquitos y en algunos circuitos, en algunos diagramas eléctricos, sobre todo industriales o de tipo coches, esto va a depender de la práctica o las buenas prácticas que tenga la empresa en la cual se desarrolla estos circuitos y te den este diagrama como tal. Pero realmente digo, lo que es la resistencia en forma rectangular y piquitos, pues va a tener el mismo significado. Hay algunas, en algunos diagramas que donde nos representan inclusive hasta el tamaño de la resistencia que va a ser la potencia en la cual va a trabajar en nuestra resistencia. Por ejemplo, en la electrónica, en la electrónica digital o analógica vamos a encontrar algunas resistencias o resistores que van a trabajar desde un cuarto de watt hasta pues, wattajes un poquito muy grandes, ¿verdad? Para poder consumir lo que es la energía que se va a transformar. Por ejemplo, en los coches, en las tarjetas electrónicas, cuando nos tengamos una señal o cuando tengamos algún pulso o digo, hay unas cosas que se llaman redes multiplexadas, donde vamos a ver pulsos o señales que van a pasar de una unidad de mando
sensor hacia una unidad de mando, pues ¿cómo disipamos esta energía? Pues a través de resistencias. Y ahí es donde entran todos los cálculos y los valores de diagnóstico para poder saber si una red multiplexada está en funcionamiento adecuado o está en cortocircuito o la tarjeta electrónica tiene problemas o el cableado inclusive. Recordemos que todo genera resistencia hasta el mismo cableado. Digo, no hay un conductor perfecto. El cobre, digo, tiene su valor de su coeficiente de resistencia, así como todos los metales y todos los conductores que existen en el planeta. ¿Sí? Entonces la manera en la que podemos representar este tipo de, digo aquí, digo, es un circuito, un diagrama muy sencillo donde tenemos una fuente de poder, por ejemplo en el circuito serie, tenemos una fuente de poder que es una batería en este caso, y tenemos tres foquitos que están conectados en serie. ¿A qué le llamamos en serie? ¿Alguien me puede apoyar con el celular? A ver, ¿quieres que te le cambie? Sí, por favor. Sí, ¿a qué le llamamos circuito serie? Aquí pues, sí, sí. No, pero sí. Ya. ¿Ya se ve ahí? Ok. Bueno, aquí le llamamos circuito serie, como vamos a tener, como bien dijimos, la señal del pizarrón del medio. Espérame. Que la gente no nos quiere ver. Espérame. Ya. Prosigue, habla, Vamos a tener interactúa. una fuente de poder que va a estar positiva y negativa. Que vamos a tener en este caso unas resistencias que pueden ser en piquitos, como dijo el compañero, creo que es Pau. Y tenemos otra resistencia que está conectada aledaña a esta otra, la primera resistencia. Y luego vamos a tener otra resistencia aquí de este lado y va a estar conectada hacia el negativo. Pues nuestra resistencia le vamos a... Ahí, Dani, de un ángulo, a lo mejor también que puedan ver los chicos que están aquí. Ahí se ve conectado. No, pero ellos. Donde vamos a tener un voltaje, donde va a pasar Es que se pierde el- voltaje positivo hacia este lado y va a llegar hacia cada una de las resistencias. ¿Qué conocemos o qué tenemos como ley de Ohm al momento que podemos diferenciar un circuito serie y un circuito paralelo? Ahí en la presentación, que también ya quitó. A mí me lo piden así. ¿Quieres que la comparta ahora? Sí. Además, para allá, Dani. No es tu ángulo favorecido. Es que, no, o cargo la vez y me traen los. Ahí señala la pantalla ahí para que se vea. Bueno, tenemos ahí la resistencia, bueno, el amperaje que va a subir a través de nuestro circuito, o la intensidad que va a pasar a través de nuestro circuito, va a ser igual en la intensidad de resistencia 1, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 va a ser exactamente la misma. Vamos a tener la misma intensidad en este caso, la intensidad total, la intensidad completa de nuestro circuito va a ser igual a la intensidad de resistencia 1, igual a la intensidad de resistencia 2 y así sucesivamente a la intensidad de la resistencia 3. ¿Dónde va a empezar a cambiar los valores de voltaje que tenemos en cada una de nuestras resistencias? ¿Sí? Al igual la resistencia total de nuestro circuito serie va a ser la suma de cada una de ellas. Que tenemos de resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo le empezamos a dar valores, tenemos aquí 100 ohms, y aquí le ponemos 250 ohms, y aquí le ponemos 200 ohms, ¿cuántos ohms sería? Tendríamos la resistencia total, que es igual a 100 de la resistencia 1 más 250 de la resistencia 2 más 200 de la resistencia 3. ¿Cuánto nos da, chicos? 550. 550 ohms. 550 ohms. ¿Sí? ¿Y si son 5? Sí, es un 5 de estuvo feo. Bueno. Y tenemos también que el voltaje va a ser la suma de cada uno de los voltajes que haya en cada una de nuestras resistencias.
si nosotros le damos un valor de 5 voltios, a nuestra batería, ¿sí? Y tenemos una intensidad de 0.1 amper, 0.1 amper, ¿cuánto tendríamos en nuestra resistencia 1? Si conocemos que nuestra ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por amperaje o por intensidad. A ver, chicos, aquí en vivo, ¿cuánto sería el voltaje de la resistencia 1? Y tenemos que el Pueden sacar calculadora. voltaje es igual a 100 por 0.1 amper. ¿Eh? ¿Ya seguros? Caray, seguros, pero es 0.1. Sí, güey. ¿Sí? Sí, porque estás sacando el Bueno, sí, 10%. bueno, aquí todavía no le damos valor, sí es cierto, porque no conocemos el valor. Entonces, el voltaje de la resistencia 1 serían 10 voltios. Sí. 10 voltios, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser el voltaje de la resistencia 2 si ya tenemos el valor de resistencia y tenemos el amperaje? Lo mismo. Sí. 25 voltios. Aquí nuestro voltaje van a ser 25 voltios y aquí van a ser 10 voltios. ¿Y el voltaje de la resistencia 3? Espérame. Señores Saúl levantó la mano. Sí, señores Saúl, si me escucha, hable, por favor. Sí, gracias. No, es nomás para preguntar, ahorita que está haciendo José los cálculos de los voltajes, por ejemplo, si tuvieras un multímetro, en qué puntos de ese circuito harías las mediciones para medir el voltaje y para medir la corriente? Aquí, señor. ¿Ese sería para medir A corriente medir o...? el voltaje de la resistencia 1. Recordemos en la clase pasada, sin el uso del multímetro o de la pinza perimétrica, como le quiera llamar, para medir voltaje siempre va a ser paralelo al dispositivo de carga, que en este caso es la resistencia. En el dispositivo de carga, pues lo tendríamos que poner en paralelo. Aquí llega el positivo y aquí está llegando el negativo del circuito, en teoría, porque estamos en serie. Entonces Ok. tendríamos que medir aquí y aquí nos daría, digo, por los cálculos que estamos haciendo, 10 voltios. Al igual aquí tenemos los protoboards que cuando vengan ustedes y vienen los miércoles podemos hacer esta práctica donde podemos verificar estos voltajes que nos están dando. Digo, aquí es como manera práctica, manera teórica, pues hacer este tipo de cálculos. Y al igual si tenemos el multímetro y checamos el voltaje aquí, nos va a dar 25 voltios. Y ahorita que ya nos está aquí escuchando, señores Saúl, si tenemos esta resistencia que es de 200 ohms y tenemos un consumo de 1 amper, de 0.1 amper, perdón, 0.1 amper, ¿cuánto voltaje tendríamos en esta resistencia? 20. 20. 20. Ok, tendríamos 20. Y aquí en el circuito serie nos dice que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 10 voltios más 25, son 35. Sí. Más 20, 55 voltios. Entonces nuestro voltaje total, o sea, teórico que tenemos aquí en nuestro circuito, son 55 volts. Y nuestra fuente de poder son 55 volts, que de hecho puede ser un paquete de baterías de los que podemos hacer o armar aquí en el Vicente. Sí, o sea, eso es como manera teórica. Digo, esto ya sería unas resistencias muy grandes o que tuvieran mucho trabajo de potencia para poder consumir, para poder manipular este tipo de voltajes. ¿Alguien más levantó la mano, Dani? No, es el mismo. Ah, es el señores mismo. Saúl. ¿Alguna duda, señores que están ahí viéndonos? Chicas, chicos, Desde casita. de casita aquí presenciales. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahí los que nos están acompañando, esos de los que se alcanzan a ver que están ahí debajo de ya acostados. ¿Dudas, preguntas? Bueno, El pobre es muy sí. gentil, siempre pone que todo. Pone Juan Carlos, el voltaje entre líneas, ¿cuál sería? ¿A qué te refieres el voltaje de líneas?
Juan Carlos, Por igual si ejemplo, quieren. sería de la resistencia 1 a la 2, ahí hay una línea, entonces, ¿cuál sería el voltaje que queda ahí? De la resistencia. Ok, digo, sí, todo va a haber una pérdida proporcional, pero aquí a manera teórica, digo, estamos manejando esto. Digo, no va a pasar el mismo. Si tenemos aquí una fuente de poder de 55 voltios, como ya calculamos, pues aquí esta resistencia va a tener 10 voltios de consumo. Entonces, si pasan 55 y le restamos estos 10, pues va a pasar hacia este lado, porque ahorita que veamos las leyes de los nodos o la ley de Kirchhoff en los temas más adelante, vamos a ver que cómo se va a ir comportando el voltaje y dónde van a ir estos retrocesos o estas diferencias de voltaje en cada uno de los consumidores que tenemos. Ah, Pero ok. eso, Me estoy adelantando entonces. sí, Sí, exacto. sí, hijo. Sí, no, está bien. Sí, bueno. Sí, porque hay una teoría de nodos que nos maneja Kirchhoff, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Ya. Ok, enterado. Y al igual, digo, vamos a hacer de una vez aquí, ya porque ya se nos está acabando el tiempo para poder ver lo que son estas series de circuito paralelo. Voy a borrar el pizarrón, nada más que Dani me deje grabar. Dani, chicos, No, chicas, espérate, ya, ahora sí. Vuelve a ¿ya? empezar. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ya. Tenemos. Vamos a tener ahora un circuito serie, un circuito paralelo, donde al igual vamos a tener una fuente de poder. Me salió feo. En este caso va a ser una batería. Vamos a tener unas resistencias conectadas paralelamente, conectadas al positivo y al negativo, en un circuito. Aquí tenemos unos resistores de tipo piquito, como comentaría el compañero. Aquí tenemos otro piquito, y aquí tenemos otro piquito. Ay, ¿Sí? Entonces vamos a ver en este tipo de circuitos donde la resistencia y el voltaje y también la intensidad se van a comportar un poquito diferente a la manera del circuito serie. Tenemos que el voltaje total que va a pasar a través de nuestro circuito va a ser igual al voltaje de la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bueno, si esto visto así algebraicamente va a ser igual al voltaje de resistencia 2 igual al voltaje de resistencia 3. ¿Sí? ¿Sí, chicos, chicas? Es que, Dani, haz un poquito más para allá para que ellos puedan ver el pizarrón. pero no estorbo. Y vamos a tener que la intensidad, a diferencia de como vimos en el circuito de serie, la intensidad total, aquí en el circuito paralelo va a ser la suma de la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2 más la intensidad de la resistencia 3. Vimos que aquí la diferencia de un circuito serie es al contrario del voltaje y la intensidad se comportan diferente. Y mientras que el cálculo de la resistencia total va a ser un poquito distinto. Vamos a tener que resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. ¿Sí? Es como vamos a calcular la resistencia total de nuestro circuito. Vamos a empezar a darle valores, chicos, chicas, a nuestra resistencia. Vamos a manejar los mismos valores que teníamos en el otro circuito. Vamos a tener 100 ohms, 250 ohms y vamos a tener de este lado 200 ohms. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo de la resistencia total de nuestro circuito, chicos, chicas? Vamos a tener que nuestra resistencia total es igual a 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 250 ohms, que es el valor de la segunda resistencia, más 1 sobre 200 ohms de nuestra tercera resistencia. ¿Cuánto nos da? Que saquen ahí los calculadores, chicos, chicas. Chicos, hoy los invitamos a que participen. ¿Cuál? ¿Mm?
punto 55. Ah, bueno, aquí es un, perdón, es uno arriba. Uno sobre el Una mala giras. 66. Hoy ya se van dos, ¿no? ¿Cuánto de chicos? Anímense a participar. Ahí pusieron en el chat, punto 55. 55, a ver. Vamos a hacer el cálculo, ya lo he hecho con- Yo no lo he hecho, así que no puedo opinar. Yo no puedo opinar. Aquí, como podrán ver, el maestro Cano está sacando los cálculos, al igual los chicos. Ahí el señor Hugo se trajo hasta la libreta de ahí de la niña. Ahí está. Ahí cada quien está haciendo sus cálculos para que vean que esto es totalmente en vivo, nada grabado. Ahí chicos, igual, si gustan opinar, ahí estoy viendo aquí en la pantalla Mónica Villarreal, Juan Carlos García, Saúl Villarreal, Ian. Si gustan participar, no hay ningún problema. Yo no participo porque estoy grabando. Es que está- Puso Juan Carlos García 52.63 ohms. No sé cuál sea, sinceramente. No lo sé. Pero muchas gracias, señor Juan Carlos, por participar. No sabemos si es señor Daniel. Bueno, por respeto. Punto 01 más punto 004 más punto 005 es punto 019 y luego esta sería nuestra resistencia total y sería 1 sobre punto 019 y nos da 52.63 ohms. Chicos, va a ser, bueno, aquí el señor Juan Carlos fue el que nos ganó a todos. 52.63 ohms, sí, van a ser 52.63 ohms, lo que calculamos como resistencia total de nuestro circuito paralelo. ¿Sí? Si vemos cómo, a pesar de que tengamos resistencias de mayor valor, porque por aquí tenemos 100, 250 y 200 en nuestro diagrama, nuestro circuito, nuestra resistencia total, si nosotros midiéramos desde positivo al negativo, claro, la resistencia se tiene que medir sin energizar el circuito. Si medimos resistencia en un circuito energizado, podemos causar un daño en nuestro aparato de medición. Entonces, la resistencia tendríamos que abrir nuestro circuito, o sea, desenergizar nuestro circuito para poder checar en este punto a este punto nuestra resistencia total y nos debería dar un valor acercado a esto. Digo, sabemos que las resistencias, pues ahí tenemos un valor de tolerancia, sobre todo en resistencias electrónicas o en tarjetas electrónicas. Las resistencias como tales no son números cerrados, ¿no? Depende de la cantidad de materia que Bueno, es el señor Esaúl Alejandro, bueno, no sé si es Junior o es el grande, pero es Esaúl Alejandro Villarreal Abrego, levantó la mano. Si gusta participar, Esaúl o Esaúl. Soy yo. Gracias. Pregunta, con X de positivo a negativo se podría expresar como la resistencia total del circuito. A ver, de nuevo es que no te alcancé a escuchar bien, disculpa. Que, perdón, cuando dices la resistencia total de positivo a negativo, también se podría expresar como la resistencia total del circuito. Ajá, sí, sí, haz cuenta, aquí digo,
Sácate, Daniel, aquí el Sí, pizarrón. claro que sí. Sí, para nosotros medir la resistencia, digo, como vimos en la clase pasada, tenemos herramientas de medición. Podríamos medirlo a través de un multímetro o un megahómetro, sí, Valor de ajá, resistencia también. un valor de resistencia como tal. Entonces, para medir lo que es la resistencia en un circuito, primero tiene que estar desenergizado, tiene que carecer de voltaje y amperaje, si no dañaríamos internamente nuestro componente, nuestro aparato. Entonces, en el lado donde iría la fuente, pues, del lado positivo y el lado negativo ya desenergizado, pusiéramos nuestras puntas de conexión, nuestras puntas de medición en estos dos polos y nos daría 52.63 en teoría, o un valor acercado a esto. Sí, Ok, porque bueno, representamos como un número entonces entero gracias. nuestro valor de nuestra resistencia, pero pues van a tener decimales, ¿verdad? Ahí dependiendo de la fabricación de la resistencia. Pero en teoría, así sería la medición de la resistencia. Es como si midiéramos de una punta un cable, un cableado, no sé, o por ejemplo, si le midiéramos la resistencia aquí, digo que nos va a dar al infinito, pero supongamos que es un material, que tiene una resistencia, y si nosotros medimos de una punta a otra, nos va a dar un valor de resistencia. Entonces se queda un poquito más claro. ¿Sí? Sí. O sea, puede ser un aproximado, es como una forma Es como de una. una forma de predecirlo, de decir, ah, es cercano a este valor, una aproximado. Sí, ajá, sí. Y ahí preguntó también Paul si desconecto solo un polo también haría daño al aparato. No, no, Paul. Digo, a menos que tengamos capacitores en nuestro sistema. Digo, por ejemplo, hay tarjetas electrónicas que tenemos capacitores. Digo, estos se disipan muy rápido, entonces el voltaje se disipa muy rápido, no causaríamos algún daño a nuestro aparato. Solamente al momento que no fluya como tal el voltaje o la energía o el amperaje dentro de nuestro circuito. Pero desconectando solamente una punta, por ejemplo, si nosotros hiciéramos esto, estaríamos checando la resistencia desde este punto hasta donde coloquemos la pinza, porque no va a entrar lo que es la batería o la fuente de poder. ¿Sí? Bueno, un Sí, dedito. sí, ya pues pulgarcito. Bueno, entonces ya tenemos aquí lo que es el cálculo nada más de la resistencia en el circuito paralelo. Le falta, por ejemplo, si tenemos, digo aquí ya suponiendo que nuestro voltaje es igual, porque sabemos que el voltaje total de nuestro circuito en paralelo va a ser el mismo, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Vamos a suponer que queremos calcular la intensidad que tenemos en cada uno de nuestras resistencias. Si nosotros le damos un valor de 50 voltios a nuestra batería, vamos a tener que el voltaje de la resistencia 1 va a ser 50, pero el voltaje de la resistencia 2 va a ser 50 y el voltaje de la resistencia 3 va a ser 50. Entonces vamos a calcular la intensidad. ¿Cómo calculamos la intensidad? Gracias a la ley del Ohm. Voltaje entre resistencia. Ahí pone Juan Carlos García, el mixto y una carita de, como por así decirlo, como tipo asombro explosivo. Como Mm, flipado. El mixto, ¿cómo se manejan las bandas de las resistencias? Bueno, aquí digo, estamos hablando de un circuito paralelo. Recordemos que la intensidad es la intensidad total es la suma de la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2 y la intensidad de la resistencia 3. No estamos hablando de un circuito mixto porque no tenemos otra resistencia aquí. Digo, No, tenemos, no. ¿o cómo? Él pregunta que si vamos a hacer los cálculos del Ok, circuito y mixto. bueno, el mixto yo creo que lo vamos a Sí, dejar sí. para la siguiente clase, chicos, porque ya Bueno, ahorita sigue Daniel en su clase maravillosa de seguridad. en el Y show. dice, vamos a hacer sí, Sí, lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Sí. ¿Y cómo se manejan las bandas de la resistencia? ¿A qué te refieres bandas de resistencia? no son los colores de la resistencia, ¿no? Ok, bueno, eso lo vemos en la siguiente clase también, chicos. Digo, sabemos que hay un montón de información. Este, Sí, porque hay unas de 4 y hay otras de 5. Inclusive el color. ok. Pone ja, 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 por eso fue el monito con el cerebro Ok, es que quemado. no, perdón, es que no tengo buenos ojos ya Sí. estamos un poco grandes. Yo le tengo que No. traducir, no te preocupes, Juan Carlos, yo le traduzco. Exacto, sí sabe el señor Dani. Ok. Pero. Sí, lo de las bandas de. Sí, Lo lo de de la las banda de los bandas. colores. Bueno, sí, el señor Eduardo lo vamos a ver en la siguiente clase.
Ahí hay una tablita, digo, que igual en internet podemos ser autodidactas y podemos ver ahí cuántos son los valores, digo, pero todos están referentes al valor de resistencia que tiene cada uno de estos resistores. Y también el tamaño que tengan nuestras resistencias va a ser los watts que consumen o con los cuales vamos a tener nuestra resistencia. Entre más chiquitos sean, van a tener menor watts. Y entre más grandes sean, pues vamos a consumir mayores watts. Bueno, Sí, bueno, entonces tenemos esta fórmula que es la ley del Ohm, bueno, dale. que ya se les han explicado suficientemente en muchas sesiones los instructores, pero no lo han visto aplicado así. Nada más nos hablan de que el voltaje, para poder sacar el voltaje, pues tenemos que multiplicar lo que es la resistencia por la intensidad, pero ahora en este caso necesitamos sacar la intensidad de cada una de las resistencias, entonces vamos a dividir el voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro resistor número 1, nuestra resistencia número 1, el voltaje, Excuses. No, ese es Saúl Junior. ok. Levanta la mano. A ver, adelante, Saúl. Ay, pero puedo interrumpirte, pero brevemente re- me, me confundí un poco en la parte de voltaje, porque dices que es de que voltaje total es igual a voltaje o sea, cualquier tipo. Como yo entendí la fórmula, Perdón, sí es cierto. es que es igual a cualquier voltaje de. Sí, igual a cualquier Y luego voltaje. dijiste, Sí. Y entonces lo que vamos a calcular es la intensidad la intensidad de resistencia 1, vamos a calcularla con el voltaje que tenemos, que ya sabemos que el voltaje total es igual en todos nuestros resistores, que va a ser voltaje de resistencia 1 sobre la resistencia que tenemos, la resistencia 1, que en este caso, si lo desplayamos o si lo pasamos, que el voltaje serían 50 voltios sobre 100 ohms. ¿Sí? Está bueno ese acomodo, no me lo sé. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la intensidad o el amperaje que va a salir aquí de esta formulita, chicos? Háganlo, Mm. yo- ¿Punto 5 qué? Punto 5 amperes. Aquí el señor Hugo ya nos hizo favor. nos hizo favor. Punto 5 amperes. ¿Sí? Ahí también te respondió Juan Carlos. Punto 5. Punto 5 amperes. No, Bueno. pues, ok. Y luego, por ejemplo, tenemos también que la intensidad de resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 2 sobre el valor de la resistencia 2, que es igual a 50 voltios. Estoy bien feo, Es que ya estás muy abajo, padrino. Ya 50 la edad no te voltios permite. sobre 250 ohms. ¿Cuánto nos da, chicos? 0.2, señor Hugo. ¿Cero? ¿Eh? Punto 2 amperes. Punto 2 amperes. Padrino, ya. Córrele arriba. Sí, la voy a hacer aquí. Oh, dale la vuelta, dale la vuelta. Acabo de salir. No, no, para que lo vean. Bueno, entonces Bueno, lo voy a hacer aquí, termínalo lo voy a aquí, hacer aquí tienes No, un lo voy a hacer huequito. aquí. Ah, Intensidad de Perdón. resistencia 3 es igual a voltaje de resistencia 3 sobre la resistencia 3, que esto es igual a 50 voltios sobre 200 ohms, público, que esto es igual a punto 25. punto 25, Al igual Juan Carlos, ahí también lo escribo. punto 25 amperes. Sí, chicos, entonces ya vimos que la intensidad total es la suma de todas estas intensidades, entonces tenemos que intensidad total es igual a intensidad de resistencia 1, que son 0.5 amperes, más la intensidad de la resistencia 2, que es 0.2 amperes, a la intensidad de la resistencia 3, que es 0.25, y tenemos en total, ¿cuánto, chicos? Ahí te lo puso Juan Carlos, punto 95. 0.95 amperes. Y la intensidad total de nuestro circuito sería 0.95 amperes. ¿Sí? Y así vamos a estar viendo más cálculos de diferentes circuitos. De hecho, podemos hacer estos cálculos en la vida real. Podemos tener una fuente de poder a lo mejor con una batería de las que tengamos aquí. Podemos ver el trabajo, la intensidad que a la que consume un motor eléctrico. Podemos checar la resistencia de un motor eléctrico. También podemos tener diferentes tipos de actuadores o de
¿cómo le decimos? De cargas en nuestro circuito y pueden estar conectadas en paralelo en serie. Podemos llegar con nuestros multímetros o nuestras pinzas amperimétricas y checar los valores. Digo, por ejemplo, para checar el voltaje, lo checaríamos en paralelo. Por ejemplo, en este circuito checaríamos en paralelo con nuestro dispositivo de carga. De esta manera, mientras que para checar el amperaje de cada uno de nuestros dispositivos de carga, tendríamos que abrir el circuito, en esta zona de aquí, ¿sí? Abriríamos el circuito y conectaríamos un amperímetro aquí, para checar cuánto trabajo está llevando cuántos amperes está llegando esta resistencia, al igual en este lado y al igual en este lado, ¿sí? Y para checar el amperaje total de nuestro circuito, pues podríamos abrirlo de este lado para poder checar el amperaje total o la intensidad total de nuestro circuito. Y ya después vamos a ver en la siguiente clase lo que son circuitos mixtos, vamos a ver cómo se calculan las mallas, que son las leyes de Kirchhoff, tanto en la corriente, en el voltaje, en las tensiones, para ver cómo se comportan cada uno de ellos. Espero les haya gustado la clase el día de hoy. Yo sé que son muchos numeritos, pero vamos a ir viendo un poquito más de cosas más a profundidad. Vamos a dar unos minutitos en lo que Dani se conecta. Sí, Si vamos. quedó alguna duda, adelante. Gracias, muy bien. Pone Juan Carlos. Paul, como siempre, la manita. Okay. Esa es muy buena. Okay, bueno. Isha. Vamos a dar 5 minutos para que vayan al baño, respiren y yo termine de hacer todo lo demás. Nos vemos, gracias chicos, buenas noches.